Muy buenos días con todos. El día de hoy abordaré una temática de suma importancia, la cual es trascendental dentro de la política y dentro de la actualidad como ecuatorianos. La realidad sobre si acceder a una nueva constituyente. Partiendo de aquello, mi análisis se basa en cuanto al podcast jurídico Voces Puse de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. Cabe destacar que dentro de aquel podcast se tuvieron como invitados especiales al magíster Giuseppe Cabrera Villasís, el analista y experto constitucional. A su vez, el ingeniero Nicola Garcés, ex asambleísta constitucional. El ingeniero Nicola Garcés manifestó de manera clara que él formó parte de la lista de candidatos de Alianza País por los 4 asambleístas por Tungurahua. Cabe mencionar que en aquel entonces eran 130 asambleas para la constituyente y actualmente se manifiesta que serán 80 asambleístas constituyentes. Bueno, partiendo de aquello y una vez en la cual se tiene entendido de que el no ganó por mayoría absoluta, es decir, el 60% tras un 40% de personas que sí deseaba tener una nueva constitución, ganó rotundamente el no en Ecuador. Entonces, partiendo de esta premisa, tenemos que tener en cuenta que Ecuador ha pasado un cambio y transformación directa, es decir, desde la primera constitución de 1830 hemos pasado por 20 constituciones, pero la interrogante es clara: es necesario cambiar y por una nueva constitución. La constitución actual es o no es factible en cuanto a la lucha contra la criminalidad, a la progresión de derechos, defiende a ciertos personajes vulnerables o no vulnerables. Pues hay que tomar este tema con mucha seriedad y mucha relevancia. Entonces, partiendo de lo mencionado dentro del podcast y con la realidad que hemos vivido, tenemos que tener en cuenta que sí, que partiendo desde mucha inestabilidad económica, inestabilidad social, partiendo desde Abdalá Bucaram, posterior a ello el gobierno de Yamil Maguad y con Lucio Gutiérrez, obviamente existió demasiada inestabilidad, por lo cual la constitución previa a la del 2008 fue la de 1998, pero entonces el Estado ecuatoriano como tal deseaba un cambio tras tanta inestabilidad, ganando con un 70% a 30% que se negó, pero en sí ganó la nueva asamblea constituyente. Frente a ello, cabe la necesidad de cuestionarnos si en realidad existe la calidad y cuáles son las directrices que tendría esta nueva constituyente. Entonces, partiendo de aquello, la calidad de asambleístas y nuestra responsabilidad como ciudadanos, pues como tal, debo mencionar que ha sido lamentable la calidad de asambleístas que tenemos en la actualidad. Asambleístas como Dominic Serrano, que lamentablemente se han puesto a dibujar en plena sesión, que se han estado fiscalizando temas trascendentales del país. Y pues bueno, así un sinnúmero de asambleístas que no han estado cumpliendo su trabajo debidamente. Entonces, partiendo de aquello, nace la interrogante de que en realidad los asambleístas están o no están preparados. Pero se debe tener en cuenta que muchas personas traen a colación el tema de que se debería exigir el título de tercer nivel.
para asambleístas, pero se deben respetar ciertos estatutos y ciertas reglas y tratados internacionales que prevalecen sobre la Constitución. Entonces, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a su vez el Comité de Derechos Humanos de la ONU en su comentario general número 25 mencionan que no debe existir este tipo de discriminación. Por lo tanto, partiendo de aquello, mi postura sería más bien en cuanto a que los asambleístas deberían tener una mejor formación, pero no refiriéndome a un tercer nivel, sino que deberían cursar ciertas capacitaciones en cuanto a temas constitucionales, temas políticos, con el cual puedan ejercer de mejor manera su cargo como asambleísta. Entonces, es momento de invocar una nueva constituyente, pues en cuanto a lo mencionado por los invitados dentro del podcast jurídico, se menciona que no, pero hay que ser muy claros, no nos cerramos, y comparto con dicho criterio, no hay que cerrarse a un cambio, pero hay que ser muy claros y enfáticos en señalar que se deben tener directrices muy claras sobre cuáles van a ser los cambios, de modo que el proceso constituyente no sea un instrumento coyuntural del poder, es decir, no sea un capricho del gobernante, sino que dicho instrumento sea un pacto social de largo plazo con raíces locales más profundas. Entonces, la Constitución se divide en dos partes, la parte orgánica y la parte dogmática. Y partiendo de aquello, tenemos que tener en cuenta que sí, han existido varios errores, y más que errores, falencias dentro de la parte orgánica. El CPCCS, el cual Control de Participación Ciudadana, ha tenido varios errores, no se ha ejercido de la manera debida, pero para ello existen las enmiendas constitucionales, se pueden reformar ciertas partes de la Constitución, mas no cambiar de manera absoluta la misma Constitución. Pero la parte importante que yo considero dentro de aquello sería la parte dogmática, ya que muchos voceros del gobierno de Noboa pertenecientes a ADN, lo que han mencionado y han traído a colación sería la cierta regresión de derechos o eliminación de los mismos. Y tenemos que tener en cuenta que nuestra Constitución es una Constitución garantista que protege a la naturaleza. Y en ese sentido podemos decir y señalar que nuestra Constitución se encuentra en otro nivel, porque protege a la naturaleza, y esto queda evidenciado de manera clara en el caso de la Mona Estrellita, del Yasuní, casos que han sido de suma relevancia como Estado, como nación y como protectores directos de la naturaleza en la cual nos desarrollamos como seres humanos. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta este tema de la parte orgánica y de la parte dogmática. Y además de ello, el gobierno nos plantea la premisa de que se debe modificar totalmente la Constitución, pero por un tema de seguridad. Pero hay que ser muy claros, y coincido con el Magister Nicola, quien menciona que además de perder la seguridad, perderemos derechos, ya que se menciona que se eliminarán garantías jurisdiccionales, las acciones de protección, el bloque de constitucionalidad y demás garantías que son fundamentales para el desarrollo íntegro como ciudadanos. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que observarlo desde el punto de vista del sí.
porque cuando nos ponemos a observar el punto de vista contrario, nos encontramos frente a comentarios de que sí, que es una constitución chavista que protege un narcoestado y ciertas temáticas que es referente a lo mismo. Pero bueno, partiendo de aquello, hay que ser muy claros que la Constitución ha sido muy clara, garantista al beneficiarnos de estabilidad laboral, derechos individuales, derechos colectivos, derechos de la naturaleza. Y a su vez, como el asambleísta constituyente mencionó, quizás sí se puede mencionar sobre que no puede existir cierta regresión de derechos, pero en la práctica, como él mismo lo había mencionado, no se lleva a cabalidad esta situación. Por lo tanto, este sería mi análisis jurídico y muy conforme frente a lo que mencionaron los invitados especiales y a su vez una gran directriz por parte del mediador Jorge Carvajal. Entonces, esto sería mi análisis jurídico y pues bueno, a día de hoy tenemos la veracidad de que no se cambió la Constitución y nos mantenemos con una Constitución vigente, la Constitución de Montecristi. Y pues bueno, de igual manera no me cerraría a que se llame una nueva constituyente, pero sí que se mencionen cuáles serían las directrices a las cuales se van a llevar a cabo, porque si no, prácticamente sería firmar un cheque en blanco. No hay ninguna indicación en qué se va a basar y creo que esta situación no es legítima de un presidente que nos mencione comentarios vagos u oscuros, sino más bien debería ser claro y enfático en lo atinente a la normativa que se va a modificar, que se va a implementar dentro de la Constitución. Entonces, partiendo de aquello, sí sería factible modificar ciertas cuestiones las cuales nos beneficiarían a nosotros como colectividad y de manera individual, pero siempre bajo ciertas directrices y premisas claras que puedan aportar y contribuirnos como sociedad. Eso ha sido todo por hoy y muchas gracias.